Bienvenido al podcast de Acción Escénica. Soy Cristian Nila, actor profesional y el encargado de guiarte en este maravilloso viaje donde en pocos minutos aprenderás a ser mejor artista y mejor comunicador. ¿Estás listo? Tips, entrevistas, preguntas, técnicas y mucho más en cada episodio. Sígueme en redes sociales y escúchame en las mejores plataformas de podcast a nivel mundial para que puedas empezar a brillar arriba del escenario, en tu trabajo y por supuesto en tu vida. ¡Comenzamos! Bienvenidos a todos, estamos en el podcast número 28, muchísimas gracias como siempre por estar aquí. Hoy vamos a hablar de una temática importantísima que es el tema de la memorización del texto. Me escribís muchísimos mensajes diciéndome, Cristian, necesito aprenderme un texto. O, Cristian, tengo que hacer una ponencia, tengo una escaleta, me han dado un guión. ¿Cómo me lo puedo aprender? Me cuesta muchísimo. Bueno, pues no os preocupéis porque hoy os voy a dar tips, consejos y sobre todo una forma muy efectiva de aprenderos el texto de la mejor manera posible, pero sobre todo que os ayude luego a la hora de interpretar y comunicar. Bueno, como siempre, os recuerdo que si os gusta mi podcast, todo lo que digo y todo lo que intento transmitiros, por supuesto, dadle a me gusta, comentad, compartirlo en vuestras redes sociales para que todo el mundo pueda escuchar lo mismo que vosotros y así aprender sobre artes escénicas y comunicación y por supuesto también desarrollo personal, que es un elemento fundamental de acción escénica. Pero bueno, vamos a ver el por qué es importante que un texto esté bien memorizado. Este primer punto habla, digamos, de una cuestión fundamental y es que cuando yo tengo el texto bien memorizado en mi cabeza, lo que consigo realmente es no tener que pensar en lo que tengo que decir. Y eso parece una tontería, pero es fundamental. Porque cuando estamos delante de un público, y mis alumnos lo saben muy bien porque insisto mucho con eso, cuando estoy delante de un público lo que tengo que hacer es centrarme o en la interpretación o en lo que quiero realmente comunicar. Esto es lo básico. Tengo que centrarme en mi esencia, en lo que quiero que el público perciba. Y si estoy mentalmente recordando lo que tengo que decir palabra por palabra, entonces apague y vámonos porque con eso no podemos hacer nada. Así que por eso mismo es fundamental que aprendamos el texto de memoria de una manera fluida y sobre todo efectiva. Pero ¿cómo lo vamos a conseguir? El primer punto y lo más importante es la lectura y la comprensión. Yo sé que muchos de vosotros a lo mejor lo leen un par de veces y ya empiezan a memorizar. Bueno, pues este es un error muy común y siempre digo que le tenéis que dedicar un tiempo, que pueden ser, pues depende de cada uno, pero siempre digo que unos 15-20 minutos para leer, comprender, entender, hacer algún tipo de anotación al lado del texto. Si hay alguna palabra que no entendéis, algún concepto o realmente no tenéis claro por dónde va ese texto o esa ponencia, pues lo que tenéis que hacer es primero aclararos esas ideas. ¿Por qué? Porque si yo no tengo claro lo que quiero decir con el texto, entonces realmente al final no estoy comunicando ni estoy interpretando nada. Por lo tanto, la lectura y la comprensión son un elemento fundamental del primer punto. Después, cuando haya leído y comprendido, el segundo punto es repetir ese texto con mis palabras. Y esto es una cosa que también a la gente le cuesta mucho porque dicen, oye, quiero decirlo bien, quiero decirlo con las palabras correctas. No. Este punto, el repetir el texto con vuestras palabras, es muy útil porque realmente lo que estamos consiguiendo es que el cuerpo haga suyo el texto, haga suyo lo que yo quiero decir. Y a lo mejor directamente estoy hablando también de cosas relacionadas con el texto. A lo mejor no estoy hablando exactamente de lo que pone en el papel, pero eso me ayuda a que mi mente y mi cuerpo realmente entiendan y asimilen lo que quiero transmitir. Por lo tanto, esta fase a mí personalmente me gusta muchísimo porque es un momento donde yo, después de haber entendido ese texto, lo que hago es intentar transmitirlo con mis palabras, por lo tanto lo hago mío, mi cuerpo lo asimila, mi cuerpo lo entiende y es muy gustoso porque cada vez que lo hago lo repito de una manera distinta y eso me permite tener la capacidad que si se me va alguna palabra, por supuesto no me voy a quedar en blanco. Por eso es tan importante esta parte del trabajo, este segundo punto, es repetirlo con tus palabras. Pero por supuesto, como he dicho antes, el punto número 1 de leerlo y entenderlo también es fundamental. Si no, este segundo punto no lo podemos hacer. Después de haber conseguido eso, a medida que vais ensayando, a medida que vais practicando, este tiempo se va acortando, por lo tanto tardaréis cada vez menos en hacer este proceso y este trabajo. Después de esto, lo que vamos a hacer es dividir el texto en bloques. ¿Vale? Ya lo hemos entendido, ya sabemos de qué va. Vamos ahora a dividirlo por ideas, por bloques. Y a cada bloque le vamos a asignar pues una palabra, un concepto, una imagen, un sonido, lo que sea, lo que a vosotros os sirva realmente para poder recordar.
Esto ayuda, por supuesto, a que no perdamos, digamos, el guión, la línea de acción de ese texto, que podamos ir diciéndolo todo en orden y, por lo tanto, a medida que vayamos repitiendo el texto con nuestras palabras, teniendo en cuenta esos bloques, lo que vamos a hacer es acercarnos cada vez más a lo que están diciendo las palabras que están en ese texto. Por lo tanto, dividirlo en bloque es fundamental para la memorización, pero luego también para la parte interpretativa. Dividirlo en bloque nos ayuda a mantener ese guión. Os recuerdo que en el punto anterior dijimos que repetirlo con mis palabras lo podía hacer de cualquier manera, no había necesidad, ¿no?, de seguir un orden, podía ir reflexionando, pero gracias a este tercer punto ya estoy ordenando mis ideas y le estoy dando un color, un sentido, una imagen, y eso me ayuda a recordarlas y luego, más adelante, a poderlas expresar. Después de haber creado estas imágenes, lo que tenemos que hacer es llevarlas al cuerpo, llevarlas a la voz. Por lo tanto, si le hemos asociado una situación, una imagen, un sonido, lo que voy a intentar es recrear con mi cuerpo esa imagen, porque lo que estoy haciendo es empezando a darle sentido a lo que estoy diciendo. Fijaros que es muy curioso porque estamos hablando de memorización, pero para memorizar estamos haciendo un proceso que tiene que ver con la asimilación del contenido al cuerpo. Por lo tanto, cuando nosotros nos ponemos delante de un papel en blanco y empezamos a memorizar palabra por palabra sin ton y son, lo que vamos a hacer es aprender el texto de manera muy mecánica, como si fuéramos papagayos. Pero si queréis realmente aprender un texto y aprenderlo de manera efectiva para que cuando yo lo aprenda palabra por palabra tenga sentido y además lo dominéis vosotros, tenemos que seguir este orden. Por lo tanto, el crear esas imágenes, el llevarlas al cuerpo, el jugar con ellas o con los sonidos, lo que estoy haciendo es adelantando el proceso de comunicación, adelantando el proceso de interpretación. Estoy creando ya el contenido de esa palabra que luego voy a memorizar. Cuando ya hayamos hecho todo este proceso, ahí podemos empezar a memorizar palabra por palabra. Pero ya va a ser distinto, porque el texto lo tengo, lo he entendido, lo tengo asimilado y por lo tanto aprender las palabras va a ser mucho más fácil, va a ser mucho más rápido. Ya sabré lo que viene antes, lo que viene después y por lo tanto la memorización verdadera de la palabra y de la otra va a ser muchísimo más fácil y más rápido. Pero os doy un consejo. Intentemos no aprender realmente palabra por palabra, sino vamos aprendiendo frase por frase. ¿Por qué? Porque cuando aprendemos palabra por palabra, al final, cuando repetimos el texto, nuestro ritmo interno se ha quedado con palabra por palabra. En cambio, si yo aprendo una frase, lo que estoy consiguiendo es que cuando yo tenga que repetir eso, lo voy a repetir por frases y por lo tanto por sentido. Es una cosa que nos enseñan muy mal en el colegio y es a leer palabra por palabra. Tenemos que aprender a leer y a aprender frases de memoria por frases, por concepto, por objetivo, por todo lo que yo quiero comunicar. No podemos ir palabra por palabra, porque una palabra al lado de otra no tiene ningún sentido. Lo que tiene realmente sentido es la suma de las palabras, es decir, la frase completa. Cuando haya aprendido todas las palabras, ahora sí lo que tengo que hacer es repetir el texto de manera técnica y bien vocalizada. Este punto es el punto más importante porque lo que tenemos que hacer aquí es realmente dedicarle tiempo a la correcta pronunciación de cada frase, de cada palabra, de cada consonante, cada vocal, porque aquí lo que estamos haciendo es memorizar, enseñarle a mi cuerpo que esa palabra se tiene que pronunciar así. Por lo tanto, no hay interpretación. Muchos de vosotros empezáis a repetir el texto ya metiendo la interpretación. No, eso vendrá después. Lo que tenemos que hacer ahora es dedicarle tiempo a la pronunciación y hacer que el texto fluya. Por lo tanto, se dice pase a la italiana cuando decimos el texto de una manera muy técnica de la siguiente manera, como si fueran números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, si yo hablo de esta manera, de manera muy rápida, de manera muy concisa, sin entonación y sin nada, lo que estoy haciendo es agilizando, mezclando en mi cerebro todas esas palabras que he memorizado. Cuando yo pueda hacer esta pasada a la italiana de manera fluida y rápida, es cuando realmente mi texto está memorizado. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer ya para cerrar la memorización? Incluir acciones. Yo siempre digo que al principio busquéis una pequeña partitura. A mí me gusta mucho, por ejemplo, repetir textos mientras friego los platos, limpio la casa, yo qué sé, estoy en el supermercado, a lo mejor lo voy repitiendo a mi forma. Es decir, intentad hacer esa pasada a la italiana mientras vuestro cuerpo está haciendo otra cosa. Eso lo que estáis haciendo es obligando el cerebro a estar en dos sitios.
que es realmente lo que luego vamos a hacer delante del público. Tenemos que estar pendientes de la interpretación, de las luces, de la coreografía, de un montón de cosas. Por lo tanto, si yo consigo decir el texto así de rápido, así de vocalizado, todo igual, sin ninguna entonación, mientras hago cualquier otra acción o actividad, entonces el texto está memorizado. Sé que cada uno necesitará un tiempo distinto, porque claro, estamos hablando de una técnica nueva, algo que no habéis hecho nunca y por lo tanto al principio vais a tardar un poco más, sobre todo en el momento de aprenderse el texto y decirlo a la italiana, porque eso normalmente la gente no está acostumbrada. Pero de verdad os aseguro que si seguís todos los puntos que os he dado al pie de la letra, en muy poco tiempo vais a aprender a memorizar los textos de una manera tan efectiva que la gente os va a envidiar. Lo que viene a partir de ahora ya será todo cuestión de interpretación y expresión. Pero bueno, eso ya lo vamos a dejar para otros episodios. Ya hemos llegado al final de este episodio y espero que te haya gustado. Ahora ha llegado el momento que pongas en práctica todo lo que has aprendido arriba del escenario, en tu trabajo y por supuesto en tu vida. No te olvides de darle a me gusta, comentar y compartir mi canal para que más personas como tú puedan aprender sobre artes escénicas, comunicación y desarrollo personal. Si quieres profundizar más, no te olvides de visitar la web accionescénica.com, leer mi blog, ver mis vídeos y disfrutar de todo mi contenido y mis cursos. Muchísimas gracias como siempre por escucharme y recuerda, a expresar y a transmitir, que es vida. ¡Hasta la próxima!